A continuación, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, nos brindará una conferencia denominada Educación en Salud. Les agradezco un aplauso por el doctor Córdoba. Agradecer a mi presidenta Angélica la invitación para estar con todos ustedes, compañeros, y llamar a su atención a un tema que considero es muy importante desde el punto de vista de salud pública y para poder realmente implementar estrategias que impacten en un cambio radical de las costumbres, del comportamiento, que están relacionados a enfermedades que ahora son las más importantes como causa de muerte o también como causa de motivar la disminución en el acceso a la educación media superior o superior. Y me refiero a que en educación, o la educación es el camino que tenemos que buscar para poder masificar estos conceptos, porque cuando estos conceptos se aprenden desde pequeños, pueden cambiar la evolución que tienen todas estas prevalencias. Los 15 millones de niños y jóvenes que tenemos en educación primaria y secundaria realmente están abiertos, son muy receptivos a poder modificar sus conductas si nosotros incidimos en ello. Lo vimos cuando fue el problema de la influenza y ahora es muy satisfactorio escuchar cuando le pregunta a uno a los niños de primaria cómo se estornuda, el que muestren el estornudo en etiqueta que muchas veces ya nosotros hemos olvidado. Por ello entonces quería compartir con ustedes estas ideas en relación a educación para la salud, señalando que es importante porque el sobrepeso y la obesidad hoy son parte de los principales factores de riesgo que amenazan el sano desarrollo de las personas. Son quinto factor de riesgo de defunción en el mundo. Y aquello que pensábamos antes y que veíamos y que sigue siendo una cultura en la población mexicana de que el niño gordito es el niño sanito, sabemos que no es cierto, conocemos la frecuencia que se ha ido incrementando de la diabetes tipo 2 y cómo los niños ya desde los 12 años pueden empezar a tener este problema que anteriormente era la diabetes del adulto y ahora es la diabetes más prevalente, mucho más que aquella causada por déficit de insulina. Por otro lado, el uso y el abuso de sustancias adictivas como tabaco y alcohol representan un problema de salud pública que va a impactar en el desarrollo integral de la sociedad. La ONU considera que hay más de 210 millones de personas en el mundo que consumen drogas ilícitas. Y en tercer lugar, el inicio de relaciones sexuales a temprana edad es cada vez más frecuente en nuestros países. Es una realidad que estamos viendo que afecta el desarrollo de los niños y de los jóvenes, no solamente por el presentar infecciones de transmisión sexual o acciones de abortos que se desarrollan cada vez con mayor frecuencia, sino también es una causal fundamental, insisto, para inhibir el ingreso a educación media superior y superior de las mujeres. 3 de cada 4 jóvenes que ni estudian ni trabajan son mujeres. Y no porque no sean capaces de tener un alto rendimiento como estudiantes de nivel medio superior o superior. De hecho, la eficiencia terminal es mayor en las mujeres que en los hombres, en la preparatoria y en la universidad, sino porque en aquellas mujeres de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan, el 62% ya están unidas de acuerdo a un estudio de la OCDE y más del 70% ya tienen un hijo. Entonces la situación reproductiva representa finalmente una barrera que impide esa equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo. De esta forma, casi 2/3 de las muertes prematuras y 1/3 de la carga de morbilidad total en los adultos están relacionados con condiciones o comportamientos que se inician en la juventud, y es ahí donde se debe de tratar de modificar estas conductas. Después, en la edad adulta, puede ser demasiado tarde y ya no poder tener una respuesta satisfactoria. Por eso, precisamente, necesitamos motivar para que haya un desarrollo sustentable y un mayor bienestar para todos, cambios permanentes en el mediano y en el largo plazo. Por eso, la educación para la salud es fundamental para garantizar integralidad, pertinencia y equidad en la educación, y esto ha sido incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que estableció como prioritaria
la promoción de la activación física y el deporte en los planteles escolares y hacer del cuidado físico un componente habitual de la vida cotidiana. Y por otro lado, recalcar y reforzar acciones para prevenir y combatir conductas de riesgo, entre las que están las adicciones y las prácticas sexuales no responsables. De esta forma, en la presente administración, desde la Secretaría de Educación Pública se han estructurado estrategias con la base de 4 pilares: educación alimentaria, activación física, prevención de adicciones y educación sexual. Probablemente se pueda pensar que esta es una responsabilidad de la Secretaría de Salud. Sin embargo, los esfuerzos que se pueden hacer por la educación masiva que se dé a través de educación informal, por los medios de comunicación, no tienen el mismo impacto si no pasan por la formación de los niños desde las edades tempranas. Y ahora que hemos tenido el honor de desempeñarnos primero en salud y ahora en educación, representa una gran oportunidad precisamente para lograr estos cambios. En educación alimentaria, como decíamos, el problema de sobrepeso y obesidad es una realidad que anteriormente se consideraba un problema de los países de ingresos altos. Hoy vemos, y es la realidad mundial, que estos trastornos se presentan cada vez más en países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. Esto no podemos pensar que a nosotros no nos pasa por ser un país subdesarrollado, al contrario. Por otro lado, en las últimas 2 décadas, como saben, el espectro o el perfil epidemiológico se ha transformado. Las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a obesidad o a diabetes y relacionadas con la nutrición realmente están representando un grave problema que pone en riesgo no solo la salud, sino la sustentabilidad financiera del sector salud en las próximas generaciones si no hacemos algo. México es ya segundo lugar mundial en obesidad en adultos y primero en obesidad infantil, y la diabetes es la primera causa de muerte en nuestro país. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que recién acaba de ser reportada o presentada, que se hace cada 6 años, hoy 38.8% de los adultos tienen sobrepeso y 32.4% es obeso. O sea, más del 70% de los adultos tienen sobrepeso o obesidad. Y en los niños de 5 a 11 años, 34.4% tienen sobrepeso y 14.6% obesidad. Casi la mitad de estos niños entonces tienen un exceso de peso, y en los adolescentes esto es un poco menor. Afortunadamente, comparado con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2006, se ha frenado o ha mejorado significativamente el avance de este problema en México. De haber seguido con la tendencia que llevaba este crecimiento que empezó en los 80, hoy habría 53.3 millones de adultos con sobrepeso y obesidad en lugar de los 47.9 millones que hay. Sin embargo, lógicamente es una cantidad exagerada que requiere de una atención inmediata y en donde debemos de actuar desde la infancia. ¿Qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, en el marco de la reforma integral de la educación básica, se modificó la currícula para incluir de manera transversal contenidos asociados a la nutrición. En el preescolar se promueve ya desde el kinder que los niños inicien la toma de conciencia acerca de las acciones que pueden realizar para mantenerse saludables. En los primeros grados de primaria, que los estudiantes reconozcan la importancia de consumir alimentos variados y agua simple, potable, no agua azucarada. Y hacia el final de este nivel se explican las características de lo que es la dieta correcta, así como causas y consecuencias de algunos problemas de alimentación. Y en secundaria, coordinado con los conocimientos que se dieron en primaria, se enfatiza la importancia de mantener esta dieta correcta. También se hacen reflexiones en torno a la interculturalidad y la tecnología de los alimentos, y se habla con los jóvenes en esta edad de algunos de los problemas que se vuelven más frecuentes, particularmente, además de sobrepeso, obesidad, la anorexia y la bulimia, que son trastornos de la conducta alimentaria que pueden tener diferentes expresiones. Por otro lado, también, para tratar de reformar y cambiar esos hábitos alimentarios, que finalmente la alimentación es un hábito que puede ser bueno o malo,
se establecieron los lineamientos generales para regular el manejo, preparación y expendio de bebidas y alimentos en los planteles de educación básica. México es uno de los 15 países que tiene estos lineamientos y son de los lineamientos más desarrollados. Por ejemplo, ya se eliminó la venta de refrescos en las escuelas de educación preescolar y primaria. Sin embargo, esto debe de generar una conciencia en los padres de familia, porque en muchos casos hubo reacciones negativas, amenazando con incluir dentro de las loncheras de los niños alimentos que los padres saben son de alto contenido calórico. Entonces, no solo la cultura de los niños tiene que cambiar, tenemos que hacer también el trabajo masivo para que los padres de familia tengamos esa conciencia, esa cultura de que hay que cambiar el consumo, disminuir el consumo de azúcares, de grasas y de sal, porque son los principales ingredientes asociados a sobrepeso, obesidad y enfermedades cardiovasculares cuando su ingesta es moderada. No porque los alimentos per se sean malos, por eso es mucho más complicado establecer otras acciones, como por ejemplo impositivas en el caso de los alimentos, porque aquí no hay la justificación como en el caso del tabaco o del alcohol, que hay la certeza absoluta de que desde el primer tabaco se está provocando daño y también que en el abuso de alcohol se provoca daño. En los alimentos es mucho más complicado el poder generar estas otras formas de restricción que sin embargo ya algunos países y algunas ciudades como Nueva York están promoviendo nuevas iniciativas legales para que no existan los tamaños extra, particularmente en las bebidas azucaradas, evidentemente con una gran reacción por parte de los productores y también de algunos de los consumidores. En una encuesta de salud en escolares en México en el 2008 encontramos que los productos con mayor disponibilidad en las primarias eran dulces en 81%, 78% botanas industrializadas y 77% tortas y sándwiches. Es lógico que esto lo que genera, y sobre todo cuando el consumo es aumentado, porque además ha habido todos estos falsos conceptos en los que hace años se justificaban, por ejemplo, los desayunos escolares, pero ahora al hacer un estudio se encontró que el 85% de los niños llegan desayunados a la escuela. Un 10% de los que no llegaron desayunados fue porque los papás no se levantaron temprano para hacerles el desayuno, pero no porque no tuvieran con qué darles de desayunar. Y solo un 5% realmente tiene una restricción económica que les impide desayunar. Entonces, desayunan, tienen el lunch, saliendo comen, y en muchas ocasiones un niño de 8 o 10 años, a las 2 de la tarde ya ingirió 1,200 calorías, lo cual sería más que suficiente por ese día. Y cuando una de las empresas hace un estudio en donde mandaron 100 nutriólogas a ver el comportamiento dentro de las familias desde 6 de la mañana a 10 de la noche, entonces se ve que las conductas aberrantes son muy frecuentes. El tamaño de la porción que se le da a un niño de 6 a 12 años es igual al que se le da al adulto. Los padres de familia y las mamás tienen el concepto de que si los niños están más rechonchitos van a ser más fuertes y se van a enfermar menos y van a aguantar mejor las jornadas diarias de la escuela. Entonces, esto es importante para poder ir cambiando esa conciencia que se tiene. Por otro lado, tenemos en las escuelas, en el 84% de las 190,000 escuelas de educación básica, consejos escolares, donde participan los papás. La fórmula no hay que descubrirla. Los mismos coreanos del sur, que son los que han evolucionado más rápidamente en educación básica principalmente, reconocen que no son las tablets o las pantallas lo que hacen verdaderamente el cambio en la evolución de la educación. En el 70 nos transportamos hasta la puerta de donde tenemos que ir en un vehículo móvil, prácticamente caminamos mucho menos de lo que se hacía antes, era algunas de las discusiones que teníamos con los productores de los alimentos industrializados, pero es que las papas existen desde hace mucho, sí, pero entonces el niño caminaba o iba en bicicleta o hacía más deporte, hoy la contaminación y muchos otros factores lo limitan. Por eso es importante el retomar estos hábitos del ejercicio físico, de la actividad física, que debe de ser en estos niños de 60 minutos diarios. En el Distrito Federal hicimos un estudio en las primarias y encontramos que el promedio de ejercicio físico semanal, no diario,
era de 36 minutos. Es decir, prácticamente no hacían ejercicio físico en la escuela y en la mayoría de los casos tampoco lo hacían en su casa. Por eso se incrementó y se instrumentó el programa de activación física en el que se fomenta esta activación, sea al inicio de la jornada, antes incluso de que entren al salón de clases, en el mismo salón de clases o en el recreo, haciéndolo un recreo activo. Los niños llegan más despiertos, entran más despiertos al salón cuando tienen activación física previa y el aprovechamiento escolar es superior. Hoy, el 98% de las escuelas públicas de educación básica tienen activación física una o más veces al día, 67% al inicio de la jornada, 46% en el recreo activo, 42% en los salones de clase y 16% al final de la jornada para tratar de sumar esos 30 minutos, un poquito al principio, un poquito en el recreo activo. En lo que se refiere al problema de las adicciones, si bien no somos el país más consumidor de drogas ilícitas, sí hay aspectos que llaman la atención y que hay que poner mucho cuidado. Cuando vemos, por ejemplo, en la encuesta nacional de adicciones del 2012, el uso de drogas, vemos las siguientes tendencias. 15.6 millones de adultos entre 18 y 65 años de edad son fumadores. Sin embargo, ha habido una disminución porque, aunque esto se recicla, 19 millones dejaron de fumar hace más de un año. Creo que también con las acciones que se han establecido, cada día hay más conciencia sobre el daño que provoca el tabaco y está impactando en la incidencia de fumadores. Hay 1.7 millones de adolescentes que son fumadores activos y otros 1.3 que dejaron de fumar. El problema es que el consumo del tabaco inicia muy tempranamente, a los 14.6 años. Y tanto el tabaco como el alcohol, cuando se empieza a fumar o a beber antes de los 18 años, el riesgo de incursionar en la experiencia con una droga ilícita se incrementa hasta 17 veces. Entonces, ningún beneficio les damos a nuestros hijos cuando alentamos que empiecen a tener experiencias de tabaquismo o de alcoholismo antes de los 18 años. Hay 4.9 millones de mexicanos dependientes del alcohol y este problema afecta 11% de adolescentes hombres entre 12 y 17 años y afortunadamente un poco menos o mucho menos a las mujeres, aunque esto está tendiendo a cambiar. El consumo de alcohol está aumentando progresivamente en las mujeres y vemos las repercusiones que tiene este hábito. 1 de cada 4 ingresos a las salas de urgencia de los jóvenes de 15 a 25 años de edad está asociado al abuso del alcohol. Es una realidad que no podemos negar. Y lo más doloroso es que la primera causa de muerte en los jóvenes de 15 a 35 años son los accidentes viales y la causa más frecuente de ellos es el abuso de alcohol. Y son causas totalmente prevenibles. Todos tenemos cerca de nosotros quizás algún familiar o por lo menos algún amigo, alguna historia de muerte de jóvenes en pleno desarrollo y que por precisamente abusar del alcohol pierden la vida en accidentes viales. Y por otro lado, como mencionaba, afortunadamente el consumo de drogas ilícitas no es muy alto, pero lo que sí es preocupante es que esto inicia a muy temprana edad. Casi el 90% de los que usan drogas ilícitas, llámese cocaína, llámese marihuana, lo inició su consumo antes de 26 años. Y un tema relevante que está tomando prioridad, y particularmente en el Distrito Federal, es el consumo de inhalables. Los inhalables están subiendo en su proporción de uso porque prácticamente no hay ninguna restricción para poderlos adquirir y estamos viendo cómo se está convirtiendo rápidamente en una de las principales causas de drogadicción en nuestra juventud. ¿Qué se ha hecho a este nivel? Los alumnos de preescolar empiezan a trabajar en la expresión de los sentimientos. En primaria ya hay el tema de prevención de consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y drogas desde una perspectiva integral para que reconozcan que es un problema de salud, que no es una cuestión natural, a pesar de que en algunos estados de la República, y es lamentable, haya las microtiendas en donde la abuelita puede estar vendiendo algún tipo de droga ilícita, y no por mala fe, sino porque simplemente se ha convertido en una forma natural
de hacer las cosas y es importante darles esa capacidad de resistir al consumo, la resiliencia a los jóvenes para que aunque tengan la oferta que ha aumentado 50 veces a lo que era hace 30 años de poder encontrar la droga, antes era mucho más difícil, ahora es mucho más fácil y lo que se necesita es que tengan esa resiliencia o resistencia. Y en la secundaria también se analizan los riesgos que tienen las adicciones para que tengan información los adolescentes, particularmente en situaciones de riesgo. Lo que se trata es, como en todos los casos, que esta formación de la persona, del niño, del joven, sea integral para que pueda tomar decisiones responsables e informadas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Tenemos un programa que se llama Escuela Segura, en donde precisamente, y no nada más, para la prevención de adicciones, sino para la prevención de las conductas violentas, y hay 10,000 maestros en todo el país capacitados precisamente para aconsejar y ayudar a los niños, manejo de conflictos, prevenir el bullying, tratar de llevarlos hacia el apego a la legalidad. Esta Escuela Segura se da actualmente en más de 47,000 escuelas de 32 entidades federativas y por otro lado hemos capacitado prácticamente ya a todos los maestros de primaria, secundaria y preparatoria para que a través de pláticas, a través de folletos, a través de otro tipo de forma de educación puedan incidir en los niños y en los jóvenes para que se alejen de las drogas. La educación sexual es un tema importante, ya mencionaba el porqué. Hay algunos aspectos que quisiera recordar. En relación a salud reproductiva, los jóvenes son el grupo prioritario. En la encuesta nacional, otra vez la del 2012, Salud y Nutrición, la población de 10 a 19 años representa quinta parte de la población total. 23% de los adolescentes del país refieren ya haber tenido relaciones sexuales. No es algo que podamos contener si no hablamos de ello. Es algo que debemos conocer y apoyar a nuestros hijos para que entiendan la responsabilidad del ejercicio de la sexualidad. El 33.4% de las mujeres adolescentes no utilizó protección en su primera relación sexual. Por otro lado, del total de estas niñas que tuvieron relaciones, el 51.9% ha estado embarazada al menos una vez. Es un problema real en las comunidades rurales en donde vemos una alta frecuencia de niñas de 13, 14, 15 años ya con su segundo o con su tercer embarazo. Y la tasa de fecundidad en este sector fue de 37 nacimientos por cada 1,000 mujeres. En el reporte que se publicó en el 2011 por la Secretaría de Salud se señaló que de todas las hospitalizaciones a población femenina entre 10 y 14 años, niñas de 10 y 14 años, de todas las que se hospitalizaron, una tercera parte fue por causa obstétrica, por embarazo, por parto o por aborto. Estamos hablando de realidades en nuestro país que tenemos, por supuesto, que atender. Y la tasa que la Secretaría de Salud que reportó de infecciones de transmisión sexual en adolescentes fue de 5.7 por cada 1,000 y, por supuesto, en los jóvenes mucho más alta, de 15.7 por cada 1,000. La frecuencia más alta de VIH se da precisamente en los jóvenes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Estamos totalmente de acuerdo que la responsabilidad primaria en este tema tan complicado es de los padres de familia, pero también que la escuela juega un papel para orientar a los niños sobre la salud sexual. Es esencial esto en la formación integral. Y por otro lado, en lo que hacemos el sistema educativo nacional, se aborda en educación básica hasta la educación media superior con un enfoque biológico y preventivo. No puede ser de otra manera, tiene que ser técnico, absolutamente técnico. Se habla algunos aspectos como importancia de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados y sus consecuencias, rechazo a la violencia sexual, que también es otro tema preocupante, situaciones como el acoso, el abuso y la explotación sexual, y el noviazgo y la equidad de género, entre otros temas. Desde el preescolar
se enseñan que hay características distintivas individuales que distinguen un niño de una niña. Se identifican rasgos a los que están expuestos, riesgos a los que están expuestos y se enfatiza el cuidado personal y el respeto a sí mismo. Ya en primaria empiezan a tener, prácticamente a partir del cuarto de primaria, temas sobre las partes del cuerpo, las funciones, los cuidados y en los últimos grados el tema de reproducción, sus implicaciones de embarazos en los adolescentes y las infecciones de transmisión sexual. Finalmente, ya en secundaria hay una continuidad de lo aprendido para fortalecer estos contenidos y que los jóvenes vayan teniendo elementos para que tomen sus decisiones informados y de manera responsable. Por último, y también gracias a la participación de las escuelas, ha sido posible enfocar temas de salud pública que son fundamentales. Uno de los temas que preocupa en salud es la mortalidad materna, que si bien ha logrado ya una reducción importante con relación a lo que se tenía, por primera vez en la historia, en México la tasa de muertes maternas en promedio es de menos de 50 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos. Pero esto tiene unas variables como puede ser en algunas ciudades como en Monterrey o en la Colonia del Valle, en el Distrito Federal, en donde son 12 o 14 muertes por 100,000 nacimientos, de las que vemos en el estado de Guerrero, en donde llega a haber lugares con 150 muertes por 100,000 nacimientos. Entonces, en ese sentido, se han focalizado las estrategias para acelerar la reducción de esta mortalidad materna a través de diferentes acciones, por supuesto, el tener atención médica, el tener clínicas, el tener sangre en las clínicas, en fin, que haya médicos que atiendan, pero especialmente en las escuelas secundarias de las 8 entidades federativas donde la incidencia de mortalidad materna es superior. Es la única manera que vamos a lograr que haya una equidad y esas diferencias abismales, como si estuviéramos hablando de Estados Unidos y de algún país de África, no se sigan presentando en nuestro país. La estrategia para la vacunación contra el virus de papiloma humano ahora ya se generalizó. Esta era una vacuna que no se aplicaba, ahora se aplica ya de manera universal a partir de esta administración, pero para ello y para poder ser eficientes, hubo que hacerlo precisamente en las escuelas, de tal manera que 1.200.000 niñas de quinto de primaria, porque es la edad donde hay que aplicarla, antes de que inicien relaciones sexuales. Una vacuna contra el VPH no tiene ninguna utilidad si la mujer ya tiene el VPH. Entonces, se aplica la primera dosis, se aplicó en el mes de octubre, y la segunda dosis se va a aplicar 6 meses después, que estarán todavía en quinto de primaria. Esto nos permite entonces no perder a ese 1.200.000 niñas, y con esas 2 dosis ya tenemos prácticamente la garantía de que el nivel de anticuerpos va a evitar que desarrollen el virus del papiloma humano, porque la tercera dosis, que es 5 años después, pues en muchas ocasiones ya no van a estar ellas en la escuela. Entonces, de esta manera, con esta estrategia, estamos prácticamente garantizando la disminución del virus del papiloma y, por lo tanto, continuar con la reducción de cáncer cervicouterino, que anteriormente era la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres y ahora ya no lo es. Y finalmente, organizamos un Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes el 26 de septiembre entre las niñas de secundaria, precisamente para fortificar o fortalecer esa conciencia sobre la importancia de ejercer una sexualidad responsable. Para terminar, ¿hacia dónde vamos? En la Secretaría de Educación estamos convencidos de que es la escuela donde los niños y los jóvenes llevan a cabo gran parte de su aprendizaje y formación como ciudadanos. Por eso se está trabajando en una educación integral y pertinente. Una niña, un niño o un joven sano, que no tenga diabetes, que no sea adicto, es más alegre, es un mejor estudiante, está más activo. Las acciones de cuidado de la salud descritas buscan trascender el contexto escolar, favoreciendo el desarrollo humano a lo largo de toda la vida de los alumnos. Y vamos a seguir impulsando esta cultura de la prevención, porque mucho hemos hablado de la prevención, pero las estrategias aplicadas no han sido seguramente las adecuadas en muchos casos, y por ello no hemos logrado abatir algunas de las enfermedades del rezago que persisten en nuestra sociedad. Por supuesto que el reto es grande,
pero también es de todos. Y lo que necesitamos es un cambio cultural que requiere del esfuerzo y del compromiso de muchos sectores. Ya lo mencionaba, estas estrategias han hecho salud, educación, agricultura y ganadería, economía, para poder realmente impactar con mejores resultados y contener esa carga de enfermedad que pone en riesgo la sustentabilidad financiera del sector salud y particularmente con las enfermedades crónicas. Necesitamos influir realmente en la vida de las familias, en los hogares, en los lugares de trabajo y en las escuelas para poder verdaderamente garantizar una mejor calidad de vida y sobre todo no nada más es importante lograr una mayor esperanza de vida, sino que esa vida sea por calidad, con calidad. En ese aspecto yo agradezco y espero que como médicos multipliquemos nuestras acciones como educadores en salud, precisamente para tratar que lo que suceda es que haya menos pacientes enfermos, haya menos personas enfermas y podamos realmente gozar de una salud plena a todos. Muchas gracias.